Buenas tardes a todos, a todas, a todas. Les damos la bienvenida desde la Comisión de Asistencia a la Mujer en Situación de Violencia de Género a este segundo Zoom. Este año nos encuentra en modo virtual, pero no por eso dejamos de llevar a cabo la 12ª Jornada Anual de Violencia de Género que organiza la Comisión en la sede del Colegio de Abogados de Rosario desde el año 2008. Hoy vamos a abordar la temática de jurisprudencia con perspectiva de género, y es por eso que agradecemos la presencia de todos ustedes que nos acompañan, y particularmente de los y las disertantes. Están con nosotros Dolores Aguirre Guarracochea, es jueza de menores, quien se define como mediadora porque busca la paz, abogada porque busca justicia, y fundamentalmente mujer por elección porque busca la igualdad. Hace 10 años que trabaja en el Fuero Penal Juvenil de Rosario. También nos acompaña el doctor Marcelo Escola, abogado graduado en la Facultad de Derecho de la UNR en el año 1984, con 27 años de ejercicios de la profesión, especializado en el derecho de familia en la misma UNR, y hace 10 años que es juez de distrito de familia en San Lorenzo. Gracias por acompañarnos, los escuchamos. Según nos hicieron llegar, entre ustedes estuvieron charlando, van a ir armando en forma amena la disertación, así que bienvenidos y estamos a disposición. Bueno, Marcelo, yo no te escucho, no te veo ahora, pero sí, efectivamente estuvimos pensando con Marcelo hacer una especie de dueto, llamémosle, esperemos no desafinar demasiado, contando un poquito cómo es el caso que él tuvo que resolver, cómo es el caso que yo tuve que resolver, y después ir transitando por distintos ejes temáticos que tienen que ver, por ejemplo, con la relación desigual de poder, con los estereotipos de género, con las vulnerabilidades, con el amor romántico. Es decir, vamos a tratar de hacer algo coloquial para que sea algo ameno. Doctor, yo lo tengo desmuteado. ¿Usted puede fijarse si usted se silenció? Ahí está. Ahí está, perfecto. Ahí estamos, perfecto. Buenas tardes, bueno, muchas gracias a la comisión, al colegio, del cual participé durante estos 27 años que ejercí la profesión, así que es como en mi casa. Una alegría estar cerrando esta jornada junto con Dolores, con quien sí estuvimos charlando, porque creo que la idea es tomando los casos que hemos resuelto, ¿no? De un fuero penal, de un fuero civil, pero que tienen muchas aristas en común. Y por eso me parece que la idea de hacer un coloquio, de hacer un intercambio de estas opiniones, sobre todo en lo que con Dolores consideramos que es la perspectiva no solo de género, sino de vulnerabilidad. Algo que, bueno, nos hace falta no solo a los jueces, donde siempre los abogados están esperando que los jueces tengan una perspectiva de género, y los jueces esperamos también que los abogados nos traigan planteos con perspectiva de género y vulnerabilidad. Y creo que en vez de estar esperando, lo que tenemos que hacer es cada uno actuar de esa manera para que el otro se incentive y podamos lograrlo. Así que, bueno, Dolores, me gustaría que empieces con tu caso y yo te voy a ir acompañando. De acuerdo. Bueno, mi caso se refiere a 2 adolescentes que mantienen una relación de noviazgo. Son 2 adolescentes que pertenecen a sectores sociales vulnerables y de hecho ambos habían transitado medidas excepcionales dispuestas por el organismo de niñez. Ambos, digamos, convivían y se domiciliaban en forma itinerante en distintos domicilios familiares de donde eran expulsados al poquito tiempo, es decir que
vivían en distintos domicilios familiares por periodos muy cortitos, y de hecho, el día del hecho y desde hacía 2 días antes, estaban alojados en el domicilio materno de la chica. Del análisis del contexto surge que hay elementos para considerar que la mamá de esta chica no tenía recursos subjetivos para maternar, de manera que esa vivienda en la que se encontraban desde hacía 2 días no podía ser considerada un lugar de afecto, de contención, un hogar para esta muchachita ni para su novio. El día del hecho, la noche del hecho, mejor dicho, esta jovencita asiste a una fiesta de cumpleaños de una amiga de su hermana mayor. Concurren las dos juntas a este cumpleaños, y encontrándose en esa fiesta, en esa reunión social, comienza a recibir un número indeterminado de mensajitos de WhatsApp por parte de su novio a través del celular de la madre de la chica. Este número indeterminado de mensajitos logran inquietarla, y eso es lo que hace que la muchacha decida volver a la casa. Una vez que regresa a la casa, comienza una discusión, una pelea entre ambos. La madre de esta chica se encontraba en una habitación contigua, ya estaba acostada la señora, y también en la vivienda había otros integrantes del grupo familiar menores de edad. El muchacho empieza a hostigarla, diciéndole y amenazándola con que la madre textualmente, la iba a devolver a niñez, con lo cual esta muchacha comienza a transitar un proceso de angustia y de desesperación. El muchacho la zamarrea y la arrastra y la encierra en el baño. Un segundito. Bueno, la guardamos un momento a la doctora. Ahí bien. Perdón, doctora, que la había silenciado por las dudas. Esperemos un segundito. Perdón, ahí está. No, perdón. No, está bien, está bien. Bueno, les comentaba entonces que el muchacho en ese momento, bueno, empieza a zamarrearla, empieza a ejercer fuerza física, la arrastra hasta el baño, la encierra en el baño, y en ese contexto la chica toma lo primero que encuentra a mano, que es un cuchillo de cocina, con el cual le provoca al muchacho algunas heridas superficiales y una única profunda que lamentablemente le impacta con toda puntería en el corazón, que es la que provoca la muerte del muchacho a los pocos momentos. Cuando la jovencita ve la entidad de esta lesión, acude inmediatamente al dormitorio de su madre, pidiendo ayuda, diciéndole: «Ma, lo lastimé». La madre concurre al comedor, donde lo ve al muchacho, y, bueno, llama al CIES, y esta madre es la primera que va a ofrecer un testimonio incriminante, pocos momentos después en la policía. Pese a que el agente policial en ese momento le asesoró adecuadamente de que podía abstenerse de declarar por el vínculo de parentesco que la unía con la principal sospechosa, llamémosle. No obstante lo cual, la madre quiso declarar y prestó un testimonio incriminante. A todo esto, la jovencita sale de la vivienda y se dirige a la vivienda donde todavía estaba el cumpleaños a buscar a su hermana. Esta chica estaba en un estado de conmoción y no dejó de llorar en toda la noche, según los testimonios de las personas que se encontraban en esa reunión. Y a las poquitas horas, ya a la mañana siguiente, pero como esto fue a la noche, pocas horas después, se presenta junto con el personal de niñez y se coloca a disposición del juzgado de menores número 3, que estaba en turno. El médico forense la revisa y deja asentado
este estado de conmoción que todavía subsistía en esta muchacha, y también aclara de que no se evidenciaba ningún signo compatible con el consumo de sustancias psicoactivas. Este es el caso. No puedo opinar. No sé, Marcelo, vos, si nos podés compartir el tuyo. Bueno, el caso que lo resolví en el mes de julio-agosto, tiene algunas particularidades, en primer lugar porque se efectuaron una serie de presentaciones en el juzgado de familia. Les recuerdo obviamente que el juzgado de familia de San Lorenzo es unipersonal, es un juzgado de distrito, no contamos con fiscalía de género, no contamos con ninguno de los elementos que por ahí en otros juzgados pueden ver. Sí tenemos una Secretaría de Violencia Familiar, tenemos un promedio de 10 a 12 violencias por día, de denuncias, con lo cual hay un interesante movimiento de todo lo que sea violencia de género y violencia intrafamiliar. Sin embargo, no había habido presentaciones hasta este momento en donde se establezca exclusivamente la violencia contra la mujer. Es decir, aquí no se estaba hablando de un contexto de familia, sino que profesionales del derecho de San Lorenzo efectuaron una presentación contra otro colega, otro abogado, por lo que ellos argumentan una violencia de género, violencia hacia la mujer. Con algunas particularidades, que este profesional ocupaba un cargo dentro de la estructura de lo que sería el Colegio de Abogados, y manifiestan de manera separada las denuncias, hechos de acoso, ya sea por medio de redes sociales, con publicaciones, con denuncias que fueron desestimadas en la sede penal, con lo cual en ambos casos resolví la primera vez un cese de hostigamiento, ordenar un cese de hostigamiento a esta persona, haciendo un llamado de atención de que tenía que utilizar otros medios, atento a su cargo, y le di la posibilidad de una audiencia. A posteriori, una de las denunciantes amplía, luego de esta resolución, su denuncia, porque había continuado el hostigamiento por redes sociales, con hechos que ella argumentaba que no eran ciertos, le causa un problema emocional importante. Esta otra abogada a su vez desempeña un cargo público, con lo cual le generaba cierto daño a su imagen, había tenido un problema con su familia, y acompaña los posteos, lo que había ocurrido. Frente a eso, es donde ya saco una segunda resolución en este caso, que esto fue en el mes de agosto, donde no solo reitero la resolución anterior, hago un severo llamado de atención a este profesional, le aplico no solo las disposiciones de la Ley Nacional de Violencia hacia las Mujeres, sino que aplico la Convención de Belén do Pará, y específicamente tomo en cuenta lo que establece la Ley Micaela en el caso de la violencia de género, sobre todo aquellas personas que desempeñan determinados cargos, y le aplico una multa, giro las actuaciones al Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados y a su vez le libro un oficio al Colegio de Abogados para que le preste apoyo a la denunciante, en virtud de ser una profesional que obviamente pertenece a este colegio, por medio del Instituto de Género, y a su vez también le preste un apoyo al denunciado a efecto de que tenga la posibilidad de que se conforme de manera personal y profesional en lo que es perspectiva de género, y que establezca las pautas de cómo esa persona iba a cumplir con el programa que el instituto le dé, bajo procedimiento de aplicar otra multa una vez que esté informado si lo había cumplido o no. Bueno, obviamente ustedes se imaginarán que San Lorenzo tuvo un efecto muy importante, también bueno, en Rosario, en distintos medios, y
Esto movilizó fundamentalmente a las distintas organizaciones de género, bueno, porque ahí también yo tomo conocimiento que es la primera sentencia que se dicta de este tipo en el país, y fundamentalmente llamó la atención de que yo haya utilizado una figura como es la del Instituto de Género del colegio para que le preste apoyo no solo a la denunciada, sino al denunciante. Y esto es una de las características que más recibimos preguntas de por qué habíamos hecho esto o algo así. Y bueno, esto justamente tiene que ver porque, como dije al comienzo en la presentación, hay una falta de perspectiva de género no solo por parte de los jueces, sino también por parte de los profesionales, de las personas en general, que naturalizan determinadas cuestiones que tienden a fundamentalmente agredir, humillar, desestimar la actitud de otra persona, en este caso por ser mujer, y por eso creo que no solo hay que acotar en la disposición sancionatoria, sino que tenemos que ver si se logra de alguna manera que quien lo hace tome conciencia y pueda modificar esa actitud. Si bien, si lo relacionamos con lo que es la violencia en general, es muy difícil que de estos cuadros haya una vuelta de alguna manera, pero sin embargo creo que esta es la función que tenemos que tener. Y por eso, bueno, consideré que había que dar apoyo a ambas partes. Y esto abrió un debate importante que se está dando no solo en San Lorenzo. Hace poquito nos invitaron a dar una charla sobre lo que es violencia de género, perspectiva de género, en Puerto General San Martín, donde también hay una gran participación de trabajadoras sociales. Yo quiero citar a Lorena Capucci, que es la trabajadora social del juzgado, que a nosotros nos da un gran apoyo en todo esto, sobre todo porque yo siempre digo que como soy abogado, tengo una formación que no es la mejor en lo que es política de género y de vulnerabilidad, ya que del grado esto no se trata lamentablemente, y hoy no podemos tratar ningún tema, al menos en el derecho de familia, que no esté atravesado por la violencia y la perspectiva de género, y por eso con Dolores decimos agregar también la vulnerabilidad, porque en la vulnerabilidad encontramos no solo a las mujeres, sino encontramos a niñas, niños, adolescentes, también a hombres y fundamentalmente a personas de la tercera edad. Y los abogados no tienen perspectiva para encuadrar la defensa de esas personas en el marco de lo que significa esta perspectiva. Dolores, te cedo la palabra. Yo coincido con vos, Marcelo, de que justamente a las personas que ejercemos la abogacía hemos sido formados y formadas con ciertas normas que pretenden ser neutrales, pero que en realidad encubren perspectivas androcéntricas. Y eso, bueno, lo hemos transitado todas y todes y todos. Concretamente en el caso que yo resuelvo, justamente yo resuelvo este caso considerando que media una causal de legítima defensa analizada con perspectiva de género. ¿Y por qué digo analizada con perspectiva de género? Porque lo que a nosotros nos enseñaron en la facultad, que es la dogmática penal tradicional, supone que en la legítima defensa existe una equivalencia de fuerzas entre la persona que agrede y la persona que se defiende. Pero esto no sucede en los casos en los cuales hay un hombre y una mujer. No solamente por las diferencias de contextos físicos y de fuerzas, sino también por la socialización de género. Porque las mujeres no estamos entrenadas para responder a la violencia física con medios equivalentes o porque las mujeres no estamos entrenadas, por ejemplo, en el uso de armas, no tenemos ese tipo de socialización. Entonces, ya a partir de tomar nota de esa característica, la legítima defensa tiene que analizarse con otros ojos diferentes. Porque, como dije, la legítima defensa, interpretada de manera tradicional, pretende ser neutral, pero encubre una perspectiva androcéntrica. Y la perspectiva de género influye al menos en dos requisitos de la legítima defensa. Uno es la actualidad de la agresión, un requisito que tradicionalmente forma parte de la legítima defensa.
En estos casos, es decir, se requiere que la agresión sea actual o sea inminente para que la persona que se defiende esté amparada por esta causal de justificación. Lo que pasa es que en los casos de violencia de género, estas víctimas viven en un estado de tensión permanente, en un estado de alerta permanente, de agresión constante. Entonces, analizado desde la perspectiva de género, puede ser que la pelea no esté en curso, pero si lo analizamos con perspectiva de género, la agresión sí está permanente, latente. Ese es uno de los requisitos que admite o que exige en realidad una perspectiva de género. Y el segundo requisito, que como vos decís, en la facultad nadie lo vio, y el segundo requisito de la legítima defensa es la proporcionalidad la racionalidad del medio empleado para impedirla o retenerla. Es decir, el medio que se usa tiene que ser racional. ¿Qué significa racional? Que sea proporcional. Pero esa proporcionalidad, como ya dije, no existe en el caso de cuando esa agresión y esa defensa se da entre hombres y mujeres. Entonces, puede ser que en algunos casos las mujeres empleemos algunos objetos que aumenten nuestra fuerza, pero para ser equiparable a la del varón. Como ustedes ven en este caso, esta jovencita usaba un cuchillo cuando el varón usaba solo su fuerza física. Desde una perspectiva tradicional, esto hubiese sido un exceso en la legítima defensa. No hubiese estado amparada por la causa de justificación. En cambio, analizando la cuestión con una perspectiva de género, efectivamente se trata de un caso de legítima defensa con perspectiva de género. Todas estas cuestiones, como vos bien decís, no están dadas en la facultad. Y por el otro lado, me interesa también destacar que no es que uno las aplique porque quiera, sino que son obligaciones internacionales que asume el Estado. Vos recién hablabas, bueno, de la ley Micaela, de la Convención de Belém do Pará. Esta forma de interpretar la legítima defensa en casos de violencia de género está recomendada por el MESECBI, que es el organismo que surge a partir de la Convención de Belém do Pará. Es decir, que no es que si yo soy feminista aplico esta teoría y si a mí no me gusta no la aplico. Esto es una obligación que asume nuestro Estado como consecuencia de haber suscrito ciertos tratados internacionales, ¿no? Esto debería tener ahora impacto en los centros universitarios, en los centros donde se transmiten estos conocimientos, ¿no? Sí, es muy valioso, aparte de la explicación que vos dás y cómo lo resolviste. Y voy a tomar un caso que se resolvió en estos días en Salta, el caso de Ángela Sarabia. No sé si ustedes lo escucharon, Dolores seguramente sí. Ángela Sarabia, un caso de violencia, mata a su pareja, que la estaba, obviamente que como vos bien explicaste, la violencia se ejerce permanentemente, genera una situación de tensión, es como vivir permanentemente arriba de un tambor de pólvora y un día explota. Generalmente cuando lo hace explotar quien, como vos bien explicaste, tiene la menor capacidad de fuerza física, necesita de otros medios. Aquí Sarabia, para defenderse, también lo apuñaló a su pareja, lo mata, justamente lanza una puñalada como puede y lo mata, y las palabras que ella le dijo al juez fue: yo no quería matarlo, yo quería respirar, porque él la estaba ahorcando. Claro. El fiscal... Inclusive puede ser que aunque la mujer tenga una contextura, qué sé yo, relativamente, no tiene nada que ver, porque hasta las mujeres sentimos temor de que nuestra defensa no sea lo suficientemente efectiva. Es decir, que también está la cuestión de sentir que quizás esa defensa no sea efectiva y se vuelva, o recibir entonces una reacción mucho mayor. Exacto. Perdón, te interrumpí. No, por favor. Y lo que sí rescato después positivo es que reconoció que el fiscal tenía cero de perspectiva de género, porque le pidió una amplia condena al fiscal, la consideró culpable, no tuvo en cuenta ningún hecho de la violencia,
Pero por otro lado, el juez no tampoco tenía tanta perspectiva de género porque terminó aplicando el indubio pro reo. Él dijo, la voy a absolver por el beneficio de la duda. Es decir, no sé si dudaba que mató o si dudaba que mató por violencia, cuál era la duda que tenía, la cuestión es que la absolvió y eso es lo que, digamos, se toma como rescate, pero tampoco estuvo muy acertado. Pero acá lo que demuestra, y como vos bien lo decís, es, por un lado tenemos la violencia institucional, que es la violencia en la cual el Estado no le presta a las víctimas los medios necesarios de defensa y apoyo. Llámese equipos de profesionales que hagan un seguimiento a esta mujer, si es muerta, a los hijos, a la familia. Porque como bien dijo también Ángela Sarabia, ¿no? Y la abogada que la defendía, dijo, si Ángela Sarabia no la mató el femicida, la va a matar la cárcel. Entonces, estas son las cosas que hay que tener en cuenta. Y cuando hablamos de la falta o la diferencia de fuerza física, tenemos que entender que acá el patriarcado, cuando originariamente allá por hace 4 o 5 mil años o más, decidió que el hombre iba a ser más fuerte, lo hizo por eso, porque tenía la fuerza física. Entonces, a partir de ahí estableció toda una serie de parámetros donde la mujer pasó a ser un segundo, tercero, cuarto, quinto grado, los hijos séptimo, octavo, noveno, y él tuvo los primeros 5 o 6 grados tranquilamente. Este patriarcado, que nos atraviesa también a las mujeres, nos atraviesa a todos, y como siempre lo decimos, nosotros todos formamos parte del colectivo machista, lo que tenemos que hacer es justamente entender que se sublimiza las funciones de la mujer para degradarla. Ejemplo, la mujer es madre, tiene que ser madre y los hijos le tienen que dar la mujer. La ponen allá arriba con eso, la sublimizan, pero después la dejan manejando esa cuestión. Entonces se queda en la casa, limpia, barre, plancha, el hombre es proveedor, fuerte, duro, violento. Entonces ese machismo mismo termina sublimizando lo que usa como dominación. Y esto es lo que hay que entender. Cuando a mí en una audiencia me dice una abogada a la cual yo le pregunto, ¿usted, doctora o doctor, con quién piensa que tendrían que estar los hijos? Con la madre, me dice el doctor. ¿Por qué? Y porque es la madre. Entonces yo, doctora, lo lamento, pero usted está muy atravesada por el patriarcado también, porque también está el padre. Y tenemos que pedir otro padre, que es el modelo distinto que tenemos. Y hoy encima tenemos la posibilidad de que alguien tenga un solo padre o tenga 2 padres o tenga 2 madres. Entonces, ¿cómo sería? ¿Cómo lo resolveríamos con esa simple frase? Y yo creo que esto es importante porque se tiene que establecer una agenda feminista, y esta agenda feminista tiene que incorporar a los varones para decirles cuáles son las funciones que tenemos que tener para que las relaciones sean horizontales y dejemos esta verticalidad. Pero esto es el trabajo desde el feminismo que tenemos que hacer todos. Cuando hablamos de las nuevas masculinidades, ¿qué estamos diciendo? Estamos hablando de aquellos hombres que no queremos más ser los machos, rudos, violentos, proveedores, sino que queremos estar en un pie de igualdad con las mujeres y representarnos de la misma manera. Y creo que por eso nosotros tenemos que, y reitero, no pretender que los abogados tengan perspectiva de género y de vulnerabilidad, como ellos no lo tienen que pretender de nosotros, pero tenemos que instarnos a hacerlo, a conseguir del otro para que esto sea una línea mejor de horizontalidad en la escala social. Bueno, justamente me parece interesante, en este sentido de lo que venís diciendo, me parece interesante y pionero tu fallo, donde vos no solamente apuntás a la mujer víctima de violencia de género, sino que también intentás abordar la situación de este hombre, ¿no? Porque pasa esto, que también no contamos con suficientes espacios de deconstrucción de estas masculinidades hegemónicas. Creo que es la gran deuda pendiente de las políticas públicas en materia de género, porque hasta tanto no abordemos esa parte del patriarcado, el fenómeno no se va a modificar. Es necesario contar, quizá el Colegio de Abogados, ojalá en algún momento puedan pensar en estos espacios, yo los imagino como espacios interdisciplinarios, ¿no? Pero es necesario porque, fíjate vos, por ejemplo, en tu fallo, le tuviste que decir a este doctor que se capacite, bueno, en cuestiones de género, pero un imputado común y silvestre, ¿dónde lo derivas? Seguro. No encontramos muchos espacios disponibles. No hay espacios disponibles en general,
Hay un programa muy bueno de Eva Giberti en Buenos Aires, que es el de atención a hombres violentos, que es muy bueno. Aprovecho para pasar una publicidad que nosotros hace un año que lo estamos intentando instaurar en San Lorenzo a través de la municipalidad. Es muy poco lo que se necesita, pero para las autoridades del Poder Ejecutivo es un gasto, no es ninguna inversión, no debe generar muchos votos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nos transformamos en una máquina de tomar medidas restrictivas, exclusiones que no se cumplen. Ustedes lo saben perfectamente. Toda mujer víctima de violencia le hice 15 denuncias, 28 denuncias, 12 denuncias, y no hay ninguna respuesta. ¿Por qué? Porque la prohibición de acercamiento es una cuestión que no tiene prácticamente un sentido frente a una persona que es violenta, de que yo pueda decir que con eso que entienda que no lo tiene que hacer, porque estamos en presencia de patologías distintas, si no sería muy simple. Yo le digo, usted no se acerca a 200 metros, y ya está, y estaría solucionado. Y esto es lo que hacemos todos los días con cada una de las violencias, o excluir a una persona. Ahora, si no logramos que esa persona de alguna manera pueda tener un apoyo como la víctima, nosotros logramos que la víctima quede encerrada en su casa y el victimario libre. Entonces, todas barbaridades del sistema. Porque además este incumplimiento, que es algo anunciado, ¿no? Ese incumplimiento lo que genera es un enorme descreimiento respecto del servicio de justicia y una enorme sensación de impunidad y de desprotección de las mujeres. Por eso las mujeres muchas veces descreen del servicio que uno les pueda brindar. Sí, y aparte porque no nos olvidemos que el Poder Judicial es ampliamente machista, ¿no? Entonces, es muy difícil, si bien la mayoría de quienes trabajan son mujeres, pero cuando se acercan a los cargos de la magistratura ya disminuye notoriamente la cantidad de mujeres, y en la Corte tenemos una sola mujer. Y cuando el último concurso de camaristas se dieron cuenta que de 6 cargos había que nombrar a una mujer, nombraron una solamente. Y si vamos al Poder Legislativo, tenemos un Senado de 19 senadores, donde 18 son hombres. Entonces, y son los que van a tratar el cupo femenino. Bueno, todas estas cuestiones obviamente tienen que ver con toda esta estructura que tenemos naturalizada, y con todo este movimiento que obviamente, como alguien por allí me acercó y estoy viendo, es una deconstrucción que lleva mucho tiempo, pero que hace tiempo también está iniciada, y no solo acá. Por eso es importante justamente lograr que desde todos los estamentos se logren establecer políticas públicas donde empecemos a tener en cuenta que la violencia hoy nos atraviesa en cada estamento de lo que nosotros queremos tratar, sobre todo en la esfera del Poder Judicial. Coincido totalmente con vos, inclusive, ¿sabés qué? Esto de que no solamente hay pocas mujeres en los niveles más altos del Poder Judicial, sino que el hecho de ser mujer, como hablabas al principio, tampoco nos garantiza de que sea una persona comprometida con el feminismo, ¿no? Que tenga una agenda feminista y una perspectiva de género. Porque en realidad también el hecho de tener un compromiso serio con las cuestiones de género implica otra construcción del poder. Exactamente. Las mujeres somos horizontales. Más allá del cargo que tengamos, más allá de un organigrama que exista, pero nuestra forma de poder, o la forma que nosotras construimos el poder, es un poder colectivo, de construcción colectiva. En cambio, las mujeres que uno conoce en líneas generales, por supuesto hay honrosas excepciones, ¿no? Pero hay muchas mujeres que llegan a estos lugares y ejercen el poder al estilo de los varones. Exactamente, sí, bueno, yo por eso decía, nosotros cuando hablamos de este patriarcado, bueno, hay una conformación que nos lleva a todos por delante, nos ha atravesado de todas formas. Cuando nosotros vemos todos los casos de violencia que se plantean, por ejemplo, es muy raro que una demanda de alimentos se plantee por violencia económica. Y uno dice, ¿cómo nadie dice? La propia ley lo dice. Sin embargo, nadie lo plantea como una violencia económica. Y es más, yo tengo un fallo que también que lo dicté hace poquito, que no hay antecedente en el país, donde establecí el cese de la obligación alimentaria de la mamá por violencia. ¿Por qué? Porque su expareja y su hijo de 20 años iban y la agredían. Y después lo demandaron por alimentos. Y establecí el cese. No es una causa que esté en el Código Civil, pero digo, ¿cómo? Y la asimilé a la ingratitud,
pero también aplicando la ley de Belén do Pará, justamente la convención. Entonces dije, ¿cómo es posible que quien ejerce violencia pretenda que el otro esté en un pie de igualdad? ¿Cómo hacemos cuando yo a veces tengo que explicarle a las salas de la Cámara, que me dicen, ¿por qué no llamamos a una audiencia? No podemos llamar a una audiencia de una víctima de violencia con el violento si primero a la víctima no le dimos todo el apoyo del entorno, del Estado, por otros medios, para que esté en condiciones, por medio de esos equipos técnicos, de ver si podemos hacer un acuerdo y ver cómo lo va a mantener. Porque es muy fácil que yo le diga, mire, vamos a fijar un régimen de comunicación lunes, miércoles y viernes. Vamos a fijar esto. Al segundo miércoles, que el tipo si va y la agrede, la insulta, es insostenible. ¿Qué hace esa mujer? Impide el contacto y la denuncian a ella. ¿Y qué es lo que vemos, que lo hablo todos los días con Lorena, que creo que está por ahí, y esto lo hablamos todos los días? Nosotros vemos que el violento no solo avanza, me denuncia a mí, la denuncia a Lorena, la denuncia en la corte, sigue para arriba, en la corte le hacen lugar, sigue para arriba. Entonces la otra, la víctima, que ahí vemos la simetría del poder, que tanto tiene que ver, la víctima desolada, dice, pero ¿cómo? Siguen y le siguen abriendo puertas. ¿Por qué? Porque cuando el violento ve un límite, que generalmente tiene que ser el juez, la jueza, tiene que ser el límite, tiene que pasarlo por algún lado. No es que el violento se va a quedar ahí, ni que yo puedo pretender que me entienda, no lo va a hacer. Pero digo, cómo el sistema les va abriendo puertas hasta que finalmente declina la capacidad de contención, la voluntad de esa víctima de violencia. Entonces, sí, está bien, bueno, que mi hijo se vaya con él, que haga, ¿por qué? Porque no hay apoyo. Y no lo podemos entender a eso cuando los abogados dicen, no, pero doctor, no tenemos problema, tome la audiencia. No, ustedes no tienen el problema, el problema lo tiene la víctima de violencia, Claro. que está aterrada cuando ve, porque aparte son, como vos bien lo dijiste, Dolores, son años. No es que la violencia, lamentablemente, si la violencia fuera el primer hecho y uno termina ahí, pero eso es imposible. Entonces, todo esto es lo que tenemos que plantearnos desde toda una perspectiva colectiva, quienes sobre todo estamos dentro de este ámbito. Inclusive me parece que dentro de las fallas del Poder Judicial, o si quieren del Estado, lo que no tenemos es un seguimiento de los casos, porque decimos, no, esto corresponde al Ejecutivo, no, esto corresponde al Judicial. O sea, nos vamos tirando la pelota como si fuésemos estados diferentes, uno fuese, qué sé yo, Alemania, el otro fuese España, entonces no tenemos nada que ver uno con el otro. Y al no tener un seguimiento de los casos, eso también genera, a mí me parece, un despilfarro de recursos jurisdiccionales, porque justamente al no tener un seguimiento del caso y un acompañamiento, como vos estás diciendo, esa víctima desolada se ve obligada a transitar 25.000 veces los mismos circuitos, ya sabiendo de antemano cuál es el resultado. Es decir, me parece que también tenemos que replantearnos un poco la ingeniería, no solamente judicial, sino la ingeniería de todos estos equipos que trabajamos, que intentamos trabajar en red, pero que todavía nos siguen faltando aspectos para seguir abriendo espacios. Sí, por supuesto. Y aparte esto tiene mucho que ver también, como nosotros vemos, por ejemplo, los colegios de abogados, ya que estamos en este ámbito. ¿Qué es lo primero que pide el Poder Judicial? Más juzgados. Queremos más juzgados. ¿Por qué? Porque así desparramaremos más causas y saldrán más rápido, menos rápido. Yo no escucho que el Colegio de Abogados diga, pedimos equipos técnicos para un juzgado de familia. No que se hagan 3 juzgados de familia. Pedimos que a este juzgado le pongan una psiquiatra, un psicólogo, trabajadores sociales, una antropóloga. No lo pedimos. Pedimos que se conformen juntas médicas determinadas para trabajar y que nos den herramientas. Si ponemos 5 juzgados más de 5 jueces o juezas, donde cada uno simplemente va a tener una trabajadora social, está bien, puede ser que las causas se desparramen más, pero la perspectiva de solución de género y continuidad, como vos decís, no está. Y alguien nombró el caso ahí de esta chica Tacacho, el femicidio de esta chica Tacacho, el juez que permitió que ese femicidio ocurra realmente, porque tenía muchísimas denuncias, cuando, en Tucumán creo, el juez lo primero que hizo cuando pasó el femicidio fue acogerse a la jubilación ante el pedido de juicio político. Y ahora le están pidiendo al gobernador que no acepte la jubilación y que asuma el juicio político. Vamos a ver la respuesta del patriarcado frente a eso. Pero lo cito porque veo que alguien me lo citó por ahí. Entonces, sí, pero bueno, a la idea. Nosotros necesitamos equipos de acompañamiento, no solo para el seguimiento, sino para la contención.
de la víctima de violencia, de los hijos que son víctimas de violencia porque su progenitora es víctima de violencia. La famosa frase, no, el papá es bueno, con los nenes no le pega, es bueno, le pega a la madre. Bueno, y esto dicho por profesionales, no solo por la propia víctima, que también lo dice. También, entonces, todo esto hace que tengamos todo un camino que trazar, que con una nueva forma de tratar todo esto. Yo a veces le digo a los abogados, ustedes son técnicos, los abogados somos técnicos, nosotros no podemos hacernos cargo del caso como si yo tuviera que pagar la cuota alimentaria, yo tuviera que fijar el régimen, no, yo tengo que darle la respuesta y en el contexto que corresponde, una persona que es violenta merece la defensa, pero en el marco de lo que significa que yo entienda que es un violento. Entonces yo tengo que decir, bueno, esto lo podés hacer y esto no, y presentarlo al juez de la mejor manera. No como una vez me dijo un abogado, mire doctor, es medio violento. Es medio violento. Entonces, con cual tuve que suspender la audiencia porque dije, si el abogado me dice esto, no tengo más ninguna posibilidad. Esto se termina acá. Pero digo, para que nos demos cuenta, todo el trabajo que está aparte, lo digo con el mayor optimismo aparte a esto, porque todo lo que va haciendo el colectivo de mujeres, al que me sumo en el vagón de cola, porque todo lo que me falta recorrer, pero es todo el que va abriendo un camino importantísimo, como el fallo que vos dijiste, Dolores, donde por eso te resalté la diferencia. Vos no dijiste en caso de duda, no, fuiste clara, como yo pretendí ser claro cuando puse el cese de los alimentos y puse los cesa por violencia hacia la madre, una persona de 20 años, y que quede claro. Esto es lo que creo que lo que va marcando caminos que lo vamos aprendiendo, ¿no? Porque yo bueno, es que muchas veces me considero que estoy parte del aprendizaje. Muchas veces creo que los prejuicios y los estereotipos de género, por supuesto, nos atraviesan a todas y a todos, pese que uno está en proceso de deconstrucción permanente, ¿no? Creo que es algo infinito. Pero estos prejuicios y estereotipos de género también atraviesan, obviamente, a los operadores judiciales, ¿no? Donde muchas veces, en estos fallos que vos estás mencionando, que son fallos lamentables, yo hablo del aspecto penal, que es el que más conozco, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso en el que yo resolví, que es el que estoy presentando hoy, todos los integrantes del grupo familiar, tanto de la chica como del muchacho, excepto la hermana mayor de la chica, pero si no, todos los integrantes del grupo familiar de la chica como del grupo familiar del muchacho decían que era una relación violenta de ambos. Entonces, si uno no tiene perspectiva de género, se equivoca, porque yo digo, me pregunto en la sentencia, ¿qué imagen de mujer esperaban estos testigos? ¿Cuál es la idea de mujer que tienen estos, digo, para también analizar estos discursos, porque estos discursos también tienen que ser escuchados con esta escucha activa, ¿no? Entonces, la idea es, ¿qué idea de mujer tienen estas subjetividades? ¿Acaso es aquella mujer que tiene que aceptar dócilmente el maltrato y que tiene que ser sumisa y que tiene que seguir apostando a que la bestia se transforme en príncipe, ¿no? Como el cuento infantil. Es decir, esos prejuicios uno los tiene que analizar dentro de la valoración de la prueba y darse cuenta de que precisamente eso es un prejuicio del testigo y es uno el que tiene que poder contextualizarlo, ¿no? Y decir, no, en realidad acá hay una relación desigual de poder. Porque lo que pasa es que esta víctima, que era víctima de violencia de género, no responde al estereotipo de la víctima dócil, de la víctima buena. Esta víctima es una víctima que también responde con los poquitos recursos subjetivos que tiene, entre los cuales también está la violencia. Pero eso no la hace ser menos víctima. Creo que el fallo paradigmático, donde se habla de la mala, donde se analiza a la mala víctima, el caso de Lucía Pérez, ¿no? Claro. Decir, bueno, si a esta chica le gustaba la droga, si a esta chica le gustaba el sexo, entonces no es tan víctima, ¿no? Me parece que estas cosas somos las personas que escuchamos estas, o que valoramos esta prueba, las que lo tenemos que analizar con perspectiva de género. Exacto, y aparte, hay que tener en cuenta que generalmente la familia es el entorno que termina siendo cómplice del propio violento,
bueno, lo vemos en la violencia, lo vemos en el abuso, que también entendiendo el abuso no solo como sexual, sino como toda vulneración de derechos a un niño, niña, a una persona, que también es todo un tema que nos lleva a tratar esto, porque nosotros en la violencia nos encontramos, como bien vos dijiste, esa asimetría de poder, que cuando alguien pretende salir del esquema es donde se produce esta explosión. El violento, la persona violenta, normalmente con un alto grado de narcisismo entiende que su pareja le pertenece, sus hijos le pertenecen como cosa, los cosifica. Por eso no puede tolerar el no, esto no sigue más. Entonces la famosa frase, si no sos mía, no sos de nadie, te mato. Bueno, esto es lo que hay que entender, estamos ante esa presencia. Por eso no tiene ningún inconveniente en golpear a donde más le duela a la otra persona para lograr justamente cumplir lo que él considera hasta natural y normal. No estamos hablando de una persona que racionalmente entiende y dice, no, yo quiero que esta mujer como un objeto. No, no lo entiende. Él dice, yo la amo, es para mí, es mía, este es mi hijo, mi hija, son míos. Y no van a ser de nadie y los cosifico de esa manera, pero no lo dice naturalmente. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que ver cuando estamos en este contexto y es por eso que no podemos pretender que la víctima de violencia sostenga situaciones en las que está el violento. Esto realmente es sumamente grave y es lo que en la práctica no podemos solucionar. Totalmente. Eso es también una de las características de todos estos casos, ¿no? La naturalización. La naturalización de estos contextos de violencia donde está clarísimo, o sea, cuando uno analiza el discurso del testigo, de la víctima, hay millones de indicadores que van señalando la violencia, pero que la víctima lo menciona como la cosa más natural del mundo, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y esto, bueno, en realidad nosotros lo vemos diariamente y lo vemos, quiero aclarar, obviamente en cualquier clase social. Les puedo hablar de profesionales, les puedo hablar de periodistas. Bueno, al tener el juzgado de San Lorenzo, al ser único en todo el departamento, les puedo hablar de presidentes comunales, les puedo hablar de concejales, les puedo hablar de abogados, médicos, docentes que hace 24 o 25 años que son golpeadas, maltratadas, humilladas. Aquellas que no necesitan llegar a un golpe, aquellas personas, abogados o personas que creen que la violencia es más grave si el efecto es grave. Si no, no, un bife no es tan grave, como me dijeron una vez, bueno, doctor, un bife, ¿quién no le pega a cualquiera? Bien. Y lo dicen con una naturalidad que uno dice, bueno, es lo que pasa socialmente, es lo que entienden socialmente. Bueno, en el caso en el mundillo de los abogados, por ejemplo, al menos de los abogados penalistas, y hablo de abogados varones penalistas, se confunde la violencia con el ímpetu de la profesión, claro, por ejemplo. Claro. Sí, no se logra visualizar la violencia. Exactamente. Y bueno, de hecho, sí. No, seguí. No, por ejemplo, en el caso que yo resolví, la madre, que a su vez había sido víctima de violencia doméstica, cuando el muchacho, el novio, la encierra a su hija en el baño, ella no lo ve como una privación ilegítima de la libertad o en todo caso como un acto de violencia, sino dice para protegerla. Claro, exactamente. La tiene totalmente incorporada, invisibilizada totalmente a la violencia. No, bueno, ha pasado con casos de mujeres que han estado años encerradas sin salir de su casa porque el propietario, parlo así, el propietario de ella la protegía dejándola años encerrada. Y a muchos vecinos familiares que lo sabían, bueno, no querían meterse. Lo vemos en la violencia a los niños, que la escuela, que es la primera que tiene que denunciar, no lo hace. Entonces, que los compañeros de trabajo, que todos los días la mujer que llega en pleno verano con un sobre todo que de 40 grados, que se estará tapando, el ojo, que todos los días tiene los lentes, que todos los días se tropieza con una ventana, con una puerta. Bueno, todos indicadores en donde se pretende que la víctima de violencia sea la primera en denunciar. Y justamente es la última que lo puede hacer si no le prestamos un tipo de apoyo o de contención. Y esto tiene mucho que ver justamente con la naturalización del lugar que históricamente el patriarcado le da a quienes ha considerado más débiles. La mujer, los hijos. Y también agregado a los ancianos, porque también la desvalorización es tan grande que nosotros socialmente lo vemos, y nosotros tenemos los casos de peleas
personas de la tercera edad que tienen bienes y tienen alguna buena jubilación, que eso es el detalle, a ver en qué lugar, si la van a encerrar o la van a sacar o quién la va a cuidar para protegerla y ver cómo puede tener una vejez mejor. Es decir, todo este concepto, a veces lo quiero tratar porque cuando el código en el 2015 se reformó, todo el mundo hablaba de la importancia del derecho de familia. Todo decía el derecho de familia, el derecho de familia. Justamente porque veníamos de un esquema de un código que era más importante el patrimonio y la propiedad, que está bien por el año que se hizo, que lo hizo Vélez, a otro que da lugar a la persona, al ser humano, a la autonomía, a la voluntad, a las convenciones, a los tratados internacionales y a los derechos humanos. En los primeros artículos del código lo nombra perfectamente y nosotros tenemos que basarnos en eso para resolver. Y tenemos que dar ese paso, y yo lo considero que la valentía no la tienen los jueces, no la tenemos los jueces, la tienen todas esas personas que logran llegar hasta nosotros, ya que nosotros estamos tan aislados a veces de eso, para hacer valer sus derechos. Y lo bueno es tener los derechos y poder decidir si los uso o no los uso. Y no que yo les tenga que decir a algunos, estos derechos los va a usar aunque yo quiera o yo no quiera. Y eso es lo bueno, el empoderamiento que les tenemos que dar. Bueno, coincido con vos en esto. Sí. Sí, doctora, bueno, estamos, creo que como todas, todes, encantadas de escucharlos, pero queríamos abrir ahora un poquito el tema de las preguntas, no sin antes hacer alguna pequeña mención. Desde el Colegio de Profesionales, actualmente estamos trabajando con la capacitación Ley Micaela para todos los colegas, y también en la elaboración de un protocolo de atención de situaciones de violencia, también en esto de ir adaptándonos a las demandas también que se nos van presentando. Así que bueno, en ese sentido el colegio está trabajando. Y también comentarles que en la jornada anterior habíamos abordado el tema de la violencia vicaria, que es un término que acuñado por la... Muy bueno. Bien, la jornada anterior, sí, estuvimos... Los españoles. Exactamente, Sonia Baccaro fue una de nuestras invitadas de honor también a una de las charlas anterior a esta jornada, y por eso este año incluso desde nuestra comisión hemos abordado este tema, porque para quienes no lo saben, es una forma también de violencia de género que justamente la mujer la padece a través de sus hijos, por lo general, donde el violento le sigue ocasionando daños, no obstante la decisión de alejarse, incluso, ¿no? Lo sigue padeciendo. Perdón, incluso matando a su propio hijo para agredir de esta manera. O sea, la violencia vicaria es agredo a los hijos para golpear a la mujer. Para dañar a la mujer. Exacto. Esto es importante porque, bueno, justamente es una figura que en España ha surgido ahora, que la tienen en cuenta, con un agregado. En España existen los tribunales de violencia, donde el juez de violencia tiene facultades civiles y penales. No como acá, que yo dicto la prohibición de acercamiento, pero si se viola, quiere un fiscal. El fiscal, que absolutamente son cero perspectiva de género, la archiva porque dice, tengo cosas más importantes, y a los 3 días esa mujer aparece muerta. ¿No? Esto es importante. Exacto, qué bueno, doctor, que usted está también con esa temática, porque es algo que también se padece a la hora de fijar los regímenes comunicacionales. Total. Esto de no comprender y separar la paternidad o el rol del progenitor con la violencia ejercida hacia la mujer, cuando en realidad esos hijos son víctimas también. Así que bueno, un poquito... Perdón, doctora, le hago un agregadito. Esto tiene mucho que ver, y lo hablábamos también el otro día ahí en el tribunal, con que, no sé si ustedes sabrán, pero de cada 10 femicidas, 2 se suicidan. Entonces la psicología está abordando por qué se suicidan. Y se suicidan primero porque es tan grande su grado de narcisismo que no soportan que la mujer le haya dicho que no van a seguir más, que no lo quiere más, que la quiere dejar, entonces la matan. Pero una vez que la matan, como la cosa, su objeto de vida, se ha perdido, no resisten que se los tilde de feminista. Entonces se suicidan. Y esto apareció mucho con el caso Neus, este industrial poderoso, que quisieron hacer pasar como que era un acuerdo de matar. No, mató a la mujer y no lo soportó y se suicidó. Y en base a eso está el estudio también de los femicidas que se suicidan. Perdón.
también para no asumir las consecuencias, ¿no? En esto también que usted mencionó, de no adaptarse a las normas, es parte de eso, de la violencia que ejerce. Yo le voy a dar paso ahora a mis compañeras, a Silvana y a Claudia, que van a realizarles una serie de preguntas, ustedes van a ir contestando en el orden que a ustedes les parezca, como para dar respuestas a algunas de las cuestiones que se plantearon en el chat. Gracias. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes. Sil, no sé si comenzás vos o Claudia, si están desmuteadas, a ver. Ahí, Silvana, te habilité. Hola, ¿ahí me escuchan? Sí, sí. Sí, Claudia. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Bueno, una de las consultas que tenemos en el chat es para la doctora Dolores, que habló de juzgar con perspectiva de género implicaba derrumbar estereotipos. ¿Cuáles son esos estereotipos más marcados o que consideran que causa mayor perjuicio a la mujer? Yo entiendo que son todos aquellos relativos al amor romántico, ¿no? Esto de que la mujer todo lo acepta, de que la mujer es casta, de que la mujer no consume, es decir, todas estas cuestiones de que la mujer es pura, de que la mujer no tiene sexo, todas estas cuestiones que hacen que, en definitiva, si las mujeres no responden a esos prejuicios y a esos estereotipos, como dije, bueno, entonces ya son medio facilitas, entonces ya no son tan víctimas, o quizás ellas se lo buscaron. Esto de cómo una persona va vestida, por ejemplo, ahora ya no es, me parece, tan frecuente escuchar, pero tiene que ver un poco con esto, ¿no? Con juzgar, en realidad, terminar juzgando a la víctima de estos episodios, de la violencia, ¿no? En lugar de juzgar al agresor. El caso de Lucía Pérez a mí me parece paradigmático. Yo tengo una serie de preguntas que fui tomando nota, no sé, Karina, si querés que siga yo, o Silvana. Sí, Clau, ¿querés hace las que ella fue anotando. Silvana, ¿vos ya tenés las preguntas? No te escuchamos, Sil. ¿Tenés algún problema con el audio? A ver, fíjate. Yo tengo una que parece que, bueno, es una colega, que es para el doctor Escola, y dice, juzgar con perspectiva de género lo consideran un imperativo legal que surge de la normativa o entienden que es una facultad discrecional de los jueces. Hola Claudia, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Nos hemos visto seguido, hemos tenido muchos intercambios de opiniones en niñez, y bueno, aprovecho para agradecerte y para pedir disculpas por algunos intercambios que hemos tenido. Bueno. Cosas que suceden, no hay problema, doctor. Bueno. Pero hemos podido solucionar muchas cosas. Lo importante. Siempre nos acordamos de vos, así que, y bien. Así que también. Bueno, qué suerte. Gracias, doctor. No, por favor. En realidad, sí hay un imperativo legal, porque la Convención de Belém do Pará habla de que toda forma de agravio a una mujer ataca la dignidad humana. Lo que nosotros tenemos que tener, y eso viene un poco de la mano del activismo judicial, es la interpretación amplia de esos derechos para defenderlo en todas las áreas. Y esto lo digo ¿por qué? Porque lo primero que se fija a veces un abogado y hasta un juez cuando comenta el fallo, a mí me ha pasado que por ejemplo un juez me llama y me dice, ¿por qué no te declaraste incompetente? Entonces digo, pero a mí nunca se me hubiera ocurrido primero declararme incompetente, lo tengo que resolver. Primero tengo que resolver y dar una respuesta, esa es mi función. Y el abogado puede plantear lo mismo a veces, entonces una forma no nos deja resolver el fondo, que es lo más importante, sobre todo cuando estamos en una cuestión de violencia. Y eso hace la perspectiva de género. Cuando resolvemos cuestiones desde perspectiva, en realidad estamos saliendo de esos moldes digamos, del cierto confort que nos da escudarnos en un artículo de la ley para no hacer nada o hacerlo por la mitad. Estamos saliendo de eso y estamos dando una respuesta y estamos generando un camino que se va a enriquecer con el aporte de otros, seguramente. Creo que tiene que ver con otra pregunta que estoy leyendo que dice que los principios, si consideran que los principios
procesales del derecho de familia, los incorporados con el nuevo código, son una herramienta que se puede utilizar a la hora de juzgar con perspectiva de género. Es un poco lo que acaba de decir. Sí, sí, aparte seguro porque el código no solo nos tomó todo lo que era la jurisprudencia y lo aplicó, y eso, sino que también directamente incorpora los tratados de derechos humanos, los tratados convencionales, al margen de la Constitución, el artículo 75, inciso 22, y nos da todas esas herramientas. Y aparte, nos está exigiendo a los jueces que demos esa solución, que busquemos esa solución. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Yo creo que el juez, yo siempre digo que soy un abogado que trabaja de juez. Yo no... información he recibido en estos casi 10 años, Lore, la trabajadora social, los equipos sociales de San Lorenzo, que me da la solución. Entonces empiezo a conformar y me doy cuenta que esto me da muchas más herramientas y es mucho más simple de lo que uno pensaba al poder hacerlo de esta manera. Tenemos herramientas. Esto también nos genera un costo interno, porque como bien decía Dolores, tenemos hacia adentro del Poder Judicial una estructura machista que es difícil, que muchas veces nos cuestiona también a nosotros. Yo he tenido que dar charlas en el Poder Judicial donde una camarista me puede decir, pero es verdad que las mujeres denuncian y que no denuncian por... Yo digo, seguimos con este esquema acá adentro, estamos listos. Bueno, esto es lo que nosotros vemos y por eso tenemos que nosotros también recibir de los abogados una respuesta que nos active para dar nosotros mejores soluciones. El juez está para resolver conflictos dentro de la mejor posibilidad para evitar el conflicto mayor. Por eso es tan importante convocar a las partes que nos conozcan, que sepan lo que pensamos, lo que hablamos. Hay que terminar con los jueces del Olimpo que bajan un día y después se vuelven a desaparecer. Somos personas de carne y hueso que estamos en la realidad. Y así tenemos que hacerlo. Yo quisiera hacer un agregado a lo que acaba de decir Marcelo, que me parece fantástico, esto de que somos personas de carne y hueso, que tenemos que estar permanentemente en contacto, ¿no?, con los usuarios, y en ese sentido yo incorporé, en esta sentencia justamente incorporé a partir de ese momento y hasta la actualidad, una práctica que es la del lenguaje claro. Yo siempre quise que mis textos sean altamente legibles, pero desde una perspectiva abogadil. Entonces yo pensaba, bueno, no uso latín, no uso, qué sé yo, términos difíciles, no uso fojas, uso páginas, y yo creía que con eso alcanzaba. En cambio, después me fui dando cuenta, y justamente lo implementé en esta sentencia, que las sentencias judiciales son muy largas y probablemente muy aburridas para personas que quizás no terminaron la escuela primaria. Entonces, en esta sentencia lo que hago, pretendiendo tener lenguaje claro, me reservo un último párrafo. El último párrafo lo redacto en términos totalmente coloquiales y hasta tuteo a esta acusada, o bueno, en adelante a los acusados, la tuteo y le hablo y le explico por qué decidí lo que decidí. Y en este caso puntualmente hablo de las trampas del amor romántico, que hacen que nos colocan en un riesgo muy serio, muy grave de tener relaciones violentas y de terminar entrampadas en situaciones que no solamente después lamentamos, sino que nos pueden generar consecuencias muy serias, porque podemos terminar hasta presas si nos juzgan sin perspectiva, ¿no? Pero hablando de esto que me parece tan lindo que decís, Marcelo, de que somos personas de carne y hueso, tenemos que tener abiertos los despachos, también nos equivocamos, lo hacemos con la mayor honestidad intelectual y la idea es hablar claro, ser fáciles, simples, y eso tiene que ver también con la claridad mental. Exacto, sí. Perdón, ahí vi que alguien decía que hablamos de la perspectiva de género y no de la violencia de género. Y en realidad
quiero aclarar que eso no es ninguna contradicción, sino que justamente a partir de las violencias, que no es solo una, esto nos lleva a tener una perspectiva. Y permanentemente nosotros estamos trabajando en esto, y no significa que haya alguna minimización de algún tipo de violencia respecto de otra. Hoy lo dije, toda violencia es grave. El efecto puede ser más grave en una que otra. Seguramente si yo insulto a una persona, no le va a tener el mismo resultado que si le doy un palazo. El efecto es distinto, pero la gravedad es la misma. Entonces, no hay que minimizar ninguna, porque la primera violencia generalmente que no se detecta es la de un control, la de cómo te vestís, dónde fuiste, qué tenés el celular, por qué viste tarde, doy 50 pesos por día para que le compre comida a 4 chicos y a la noche te digo en qué gastaste los 50 pesos. Bueno, todo eso es violencia. Todo eso es violencia. El distrato es violencia, el no hablar es violencia. Entonces, todo eso nos hace que desde la perspectiva de género tengamos que evaluar rápidamente para poder resolverlas. Esta es la idea. No sé si la esperamos a Claudia o a quién. Silvana, no sé si pudiste solucionar el tema del audio, a ver si te podemos escuchar. Si no, no te escuchamos, sí. A ver. ¿Se me escucha? ¿Ahora se escucha? Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Bueno, buenas tardes, en principio. La pregunta es para la doctora y para el doctor. ¿Qué consecuencias conlleva la falta de perspectiva de género a la hora de analizar o investigar una situación en el Poder Judicial? Las consecuencias del Poder Judicial y en todos lados son las mismas. Dentro de la estructura machista, justamente lo que hace es no investigar, que generalmente, si puede ser el planteo con respecto a un hombre, justamente, lo que se hace es no investigar y desde esa misma estructura minimizar a la víctima que siente justamente que ese poder se hace inmenso y que la subyuga, que la ahoga, que la elimina. Y hay ejemplos que se conocen, que han pasado, donde no se ha investigado, donde no se hace nada, pero no es propio del Poder Judicial, es propio de todas las estructuras, diría, sociales, gubernamentales, administrativas. Por eso la importancia de la ley Micaela. Y por eso la ley Micaela, el gobierno dijo, tiene que empezar de arriba para abajo. Y sin embargo, la Corte Suprema de la Nación, Elena Cayton, le contestó al gobierno, nosotros lo vamos a hacer porque lo hacemos siempre cuando queramos. ¿Cuál es el ejemplo? Y lo dijo una mujer, El ejemplo era, sí, señores, lo vamos a hacer, no importa que lo estemos haciendo, pero el ejemplo lo tenemos que dar. Y esto es lo que falla, esto es lo que fracasa. Y alguien me preguntaba recién ahí de si llevar a una persona que haga una capacitación la va a hacer menos violenta. Personalmente creo que es muy difícil, porque responde a distintas patologías, pero no dejamos de tener la esperanza de tener que hacerlo para lograr mínimamente que algo se modifique. A mí me parece que fallar sin perspectiva de género es un mensaje clarísimo a las mujeres ratificando el orden patriarcal. Es un mensaje terrible, terrible, más allá de todas las consecuencias jurídicas que puede llegar a generar la responsabilidad internacional, ¿no? Pero lo más grave es que ratifica el orden patriarcal. Y eso es lo que hace que las víctimas, las mujeres, el colectivo de mujeres se sienta totalmente desprotegido. Me parece que hay que responsabilizar a todos aquellos funcionarios y funcionarias, responsabilizarlos seriamente por la falta de perspectiva de género. No sé, Claudia, si hay alguna otra pregunta. Un comentario más que quiero agregar, porque se están haciendo algunos comentarios en el chat de un celular sin identificación respecto del caso que muy bien abordó el doctor del colega de San Lorenzo. Solo decir que como comisión hemos intervenido con el cumplimiento del ordenado por su señoría. La Comisión de Género también en la capacitación respecto de masculinidad. Y está ahora el caso en el Tribunal de Ética, como corresponde. Simplemente eso para tranquilidad, no sé, supongo que debe ser un colega o una colega quien escribe en el chat.
como para No, que y podamos también, avanzar con el resto. Karina, también Sí. yo creo que tenemos que aclarar que a partir del caso del fallo del doctor Escola, estamos 3 comisiones abocadas y trabajando sobre un protocolo de violencia de género para nuestros colegas. Exacto, Natalia Suárez es la presidenta actual de la comisión. Marisa Whitman está presente hace más de 12 años que la comisión viene trabajando, de ninguna manera estamos dejando pasar ninguna situación, todo lo contrario. No, por eso, nosotros en relación al fallo del doctor Escola, 3 comisiones del colegio estamos abocadas a la elaboración de un protocolo para nuestros colegas. Era para aclarar algunas cuestiones. Y también hemos elevado una nota al directorio preguntando qué pasó sobre esta situación y con el delegado de San Lorenzo. Bien, aclarado esto, queremos continuar con el resto de las preguntas porque hay otras inquietudes y bueno, así que no sé si Claudia, ¿te quedó alguna pregunta? Sí, yo tengo 2 preguntas más que por ahí nos vamos un poquito de tema o ampliamos el debate, que tiene que ver con la mediación en violencia familiar, en violencia de género, y si son aplicables los principios de la justicia penal restaurativa a los casos de violencia de género. Bueno, en principio la mediación no está prevista en los casos de violencia de género porque justamente como primer principio es imposible establecer una mediación entre una víctima y un victimario. Hay que tomar medidas urgentes que las tiene que tomar el Poder Judicial porque a través de un juez o de una jueza que justamente se van a tomar las primeras medidas protectivas y a eso yo le incluyo, reitero, que hay que darle a la víctima todo un entorno para poder establecer algún tipo de acuerdo a futuro, una vez tomadas las primeras medidas, para que esté en condiciones no solo de llegar a un tipo de acuerdo, sino poder sostenerlo, porque esto es lo complicado. Uno a veces los abogados vienen y dicen, traigo un convenio, traigo un acuerdo, lo hicimos, y a los poco tiempo no se puede cumplir. La víctima de violencia no está en condiciones de sostenerlo porque siempre está amenazada por el agresor. Esto es importante saber. Aparte, yo tampoco soy partidaria, ¿no? A menos de que está prohibida, pero tampoco soy partidaria de la mediación en casos de violencia de género, precisamente por esta relación asimétrica de poder. Por más que en ese momento, qué sé yo, las partes estén separadas y aún suponiendo que el agresor no se esté acercando, que cumpla con las medidas dispuestas por el juez, aún suponiendo que sea el agresor ideal, esa relación asimétrica de poder existe y va a existir. Entonces me parece que sería colocar a la víctima ante un enorme riesgo. Muchas gracias. Sí, nosotros como comisión hemos escuchado algunos intentos de instalar la mediación en las situaciones de violencia. Por eso nos surgieron también estas inquietudes y bueno, una colega también se ve que tiene una situación parecida. Muchísimas gracias. Yo no tengo ninguna pregunta más apuntada, Karina. Bueno, Silvana, no sé si te quedó alguna pregunta. Acá otra pregunta. Sil, esperamos un segundito, Sil. Espera un segundito que no sé si te silencié yo. Fíjate, por favor, si te desmuteas. A ver, ¿ahí estamos? Ahora sí. Bien. Otra pregunta que se hacía en el chat es ¿qué pasa con los casos de la revinculación de hijas e hijos en hábitats judiciales inapropiados? No sé quién quiere responder a esta pregunta. A ver, no escuché bien. Repetímela, por favor. Repetímela, por favor, que no escuché bien. A ver, vamos de nuevo. Ahí está. Tranquila, vamos. Sil. Anda el niño por ahí. Anda el niño por ahí.
¿Qué pasa con los casos de la revinculación de hijas e hijos en hábitats judiciales inapropiados? Bueno, obviamente esto se tiene que referir a los escasos lugares que tenemos en los distintos tribunales. Fundamentalmente me voy a referir al de San Lorenzo, donde hemos adecuado una sala de la mejor manera posible, pintando las paredes, que lo hizo la Asociación de Abogados de San Lorenzo. Las abogadas vinieron justamente a pintarlas, la hemos instalado un televisor, unas mesas, pero no deja de ser un lugar que es absolutamente inapropiado para regímenes de comunicación. Sin embargo, con el trabajo que hacemos con nuestra trabajadora social, que es la única persona que se hace cargo de supervisarlos, tratamos de implementarlos de la manera más efectiva, concreta y que en el tiempo no tengan una larga duración, para que rápidamente, si es posible restablecer alguna confianza entre los progenitores, pueda realizarse en otro ámbito. Lo que ocurre es que al estar atravesado por situaciones de violencia, hace imposible el contacto generalmente de los progenitores. Por lo tanto, tenemos que manejarnos dentro de ese ámbito con la intervención de terceras personas, llámense abuelos, tíos, hermanos, y con la participación que muchas veces tenemos de los equipos locales de niñez, que también a veces nos ayudan poniendo la sede de ellos o algún lugar donde podamos hacer la comunicación. Pero ediliciamente no es lo más apropiado, por supuesto. Bien, Silvana, Claudia, no sé si queda algo más, si no... Perdón. Sí. Por ahí vi también en el chat que la persona que preguntó sobre la justicia restaurativa, efectivamente no contesté ese punto. En Rosario yo no he tenido ninguna experiencia de justicia restaurativa. No hay personas que estén capacitadas para ser facilitadores. Y les puedo garantizar que he intentado generar un espacio multiagencial para ver si se podía implementar un proyecto piloto, y no lo he conseguido, porque no hay personas que estén capacitadas. Pero aún suponiendo que existieran, la justicia restaurativa a mí me parece, la justicia restaurativa me parece que en estos casos de violencia de género no sería aconsejable, teniendo en cuenta a este sujeto agresor. Porque este sujeto agresor necesita transitar un proceso de deconstrucción. No basta simplemente que este sujeto agresor reconozca el daño y en todo caso se comprometa a no repetirlo, que es propio de la justicia restaurativa, ¿no? Reconocer el daño y comprometerse a una garantía de no repetición. Sino que en estos casos me parece que son sujetos que tienen necesariamente que transitar un proceso subjetivo. Esto de reconocer el daño, por ejemplo, y garantizar que nunca más va a suceder, es casi muy parecido al ciclo de la violencia, ¿no? Diría que casi calcado. Entonces, me parece que los mecanismos de justicia restaurativa también son peligrosos para la víctima. Perfecto, muchísimas gracias, doctora, por estar atenta también, como el doctor, a las preguntas. Ya van a ser las 7 de la tarde. Si bien está todo muy interesante, sabemos que ustedes también tendrán sus actividades, así que bueno, vamos a pasar a la presidenta de nuestra comisión para que pueda dar unas palabras de cierre, y bueno, desde ya agradecidas con todas, todos y todes, y sobre todo con estos disertantes de lujo que hemos tenido hoy. Nati, si te parece. Bueno, gracias, Cari. Primero que nada quería, mandarle desde la comisión a Alicia, que va a ver la grabación de este Zoom, que está atravesando un momento delicado en su salud, que es también hace 12 años que Alicia participa de esta jornada, y es la primera vez que se pierde la jornada. Está muy complicada con el tema del COVID, internada, por eso, mandamos nuestra energía y la pronta recuperación, y que la estamos esperando. Y por el otro lado, hay algo que anoté acá que dice ya Marina, y tiene razón, siempre somos, hoy en la cantidad de participantes somos todos, la mayoría mujeres, muy pocos varones, entonces también necesitamos que en la medida que haya una mayor participación de los varones, hay
una mayor, no sé si se puede llegar a sensibilización, capacitación. Necesitamos que los varones también participen de estas cosas y que estas cosas, la perspectiva de género, no quede solamente en las mujeres, que seamos nosotras las que siempre estamos en la formación y en la capacitación y en la sensibilización de la temática. Agradezco desde la comisión a la participación de los doctores, a la doctora Guarracochena y al doctor Escola, como también a las disertantes de la semana pasada, la psicóloga Natalia Matielo y Silvina Lapugnani. Desde nuestro lugar como operadoras del derecho debemos insistir y bregar porque las sentencias contengan la mirada de género, como también es nuestra función hacer visible el impacto de las violencias en los niños, niñas y adolescentes. Es por ello que desde nuestra comisión vamos a continuar a través de las diversas acciones en la difusión, sensibilización y capacitación de los derechos humanos de las mujeres para desconstruir estos estereotipos. Por eso le decía que en relación a la sentencia del doctor Escola, las comisiones no hemos logrado juntarnos para hacer un protocolo. Y hemos tratado de, realmente nos preocupamos por la situación y pusimos toda disposición como para que estas cuestiones no queden invisibilizadas y que acá no pasó nada. Desde ya agradezco a todos nuevamente por la participación, agradezco al Consejo Municipal de Rosario y a la Cámara de Diputados porque esta jornada fue declarada de interés por ambos. Gracias a todos. Bueno, creo que sin más, damos por finalizada la segunda reunión de la jornada y bueno, será hasta la próxima, estaremos informando, ni bien podamos realizar nuevamente algún encuentro también con análisis de jurisprudencia con perspectiva de género. Muy amables. Hasta la próxima. Muchas gracias, muy bueno, muy bueno. Muchas gracias. Muchísimas gracias, un placer. Gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Felicitaciones, muy bueno. Gracias. Gracias.